Hola, ¿qué tal amigos? Recuerden que somos Electrocel y en esta ocasión les voy a hacer un ejemplo de cómo inyectar voltaje cuando encontramos un corto. El video se va a dividir en dos partes, esta va a ser la primera parte. Aquí vamos con un ejemplo, a ver, el ejemplo que vemos ahí en pantalla, un pequeño circuito, a ver cuánto voltaje podemos inyectar en un corto, cómo lo debemos inyectar y el por qué se puede inyectar el voltaje que les comentaré más adelante. Porque muchos me preguntan cómo inyectar voltaje en un teléfono cuando tenemos corto si no saben de cuánto voltaje es la línea. Les da como miedo, por ejemplo, inyectar 4 voltios cuando la línea de pronto sea de 1 voltio. Entonces acompáñenme en este video que decidí dividirlo en dos partes, un poco extenso, pero que tiene muy buena información sobre ese tema. Listo, entonces bien, en el video pues vemos simplemente un circuito en el que tenemos un diodo LED que funciona a 3.4 voltios, listo. Y en el medio del diodo LED he colocado un condensador para simular eh, los condensadores en los teléfonos como se ponen en corto. Igual recuerden, estos condensadores de electrolítico no los conseguimos comúnmente en los celulares. Los celulares conseguimos son los cerámicos y pues SMD, algo muy pequeño, pero como para hacer la explicación decidí utilizar uno de estos ya que es mucho más fácil eh, el soldarlos y el manipularlos, pero en sí, en la teoría es lo mismo que en los celulares. Listo, entonces miren, ahí está. Vemos el circuito que alumbra cuando le inyectamos 3.3 voltios. Tenemos un condensador que en esta ocasión podemos decir que es como los condensadores de los teléfonos que está estabilizando el voltaje en la línea. Y por ejemplo vamos a ir aumentando voltaje. Miren arriba, en la parte superior izquierda 4 voltios, 5 voltios y como a los 5.5 voltios el LED se quemó. Listo. Recuerden, parte superior izquierda vemos el voltaje en amarillo y el amperaje o consumo en azul celeste. Entonces vemos que el diodo LED se quema a los 5.3 voltios más o menos y que trabaja a los 3.4 ahí aproximadamente. Esto primero para hacer una demostración del voltaje que aguanta el LED. En esta ocasión es como una analogía. Veamos el LED como si fuera el teléfono que nosotros estamos trabajando. Listo. Puede ser un circuito del teléfono o el teléfono como tal. Y ese capacitor que vemos ahí hace referencia a todos los capacitores que tenemos en nuestro teléfono que tienden a ponerse en corto. Listo. Entonces aquí vamos a simular como si él se pusiera en corto. Miren, ahí lo que hicimos fue cambiar de LED porque al subirle 5 voltios vemos de que el LED se quema. Listo, entonces si le colocamos más de 4 voltios, bueno, más de 5 voltios por ahí, él se quemará. Así como lo demostramos ahorita con el LED que acabamos de sacrificar. Ahora bien, ahora les voy a mostrar lo que los condensadores hacen realmente en el teléfono. Miren, el teléfono cuando conectamos la batería o la fuente, la corriente circula a través del condensador y lo carga. Listo. ¿Para qué carga el eso? Para cuando la fuente o la batería tenga un desliz de corriente, o sea, un bajón o que suba o baja, él almacena energía y miren lo que hacen ya sin fuente conectada. Lo tocamos y el LED alumbra. Porque el condensador guarda una energía. Entonces, si la fuente, la energía tiene fluctuaciones, él se descarga rápidamente y nuestro aparato como tal no siente esas fluctuaciones. Para él la corriente nunca ha subido o bajado, ya que si subió o bajó, el condensador la estabilizó. Y ya vimos cómo la estabiliza de esa manera, guardando energía. Ya, por eso al momento que desconectamos la fuente, y tocamos el cable de tierra con el LED, alumbró sin tener fuente porque el condensador es eso, como una pequeña batería que cuando lo requiere expulsa toda su corriente de golpe para que, por ejemplo, en los teléfonos los circuitos no sientan ese cambio. Ahora bien, ahora vamos a simular simplemente un corto
acá en el condensador. Para simular un corto en el condensador lo que tenemos que hacer es simplemente soldar como un cable, mírenlo ahí, creo que lo alcanzamos a ver en la cámara, un cable que hace un cortocircuito. El cable lo vamos a soldar entre el cable rojo y el cable negro. Cuando soldemos ese cable entre el rojo y el negro, el LED debe apagarse. Mírenlo, ahí se apagó de una vez. Eso es lo que pasa en los celulares cuando están en corto. Un condensador entra en corto, hagan de cuenta que el LED es el celular como tal, y al nosotros conectarle la fuente, todos los electrones que van a hacer vienen así del positivo, pasan por el puente y llegan a tierra. Ellos no se van a ir hacia el LED como tal. Simplemente se van a ir hacia el lado negativo de la fuente, listo, porque los electrones agarran el camino más fácil. Si el camino más fácil para ir a tierra es a través de ese corto, por eso el LED no van a ir al LED y el LED no va a alumbrar. Eso es lo que pasa en nuestros teléfonos. Mientras un condensador se coloca en corto, los electrones no van a ir a funcionar en el teléfono como tal, y lo que sucede es que el teléfono no enciende. Ahí ya hemos simulado un corto, vemos un cable soldado entre los dos extremos del condensador que tenemos en nuestro circuito. Y por eso vemos, miren, vean, cuando le conectamos la fuente no alumbra el LED, y si vemos el voltaje se coloca en 1 voltio prácticamente y nos consume todo lo de la fuente, que son 2 amperios. Entonces el voltaje se cae y nos consume todo lo de la fuente. Ya, entonces ahora qué vamos a hacer, miren el voltaje, parte superior izquierda le voy a colocar 8 voltios, por ejemplo, 8 o 9 voltios. Mírenlo, ahí tiene 8 voltios y le conecto la fuente. ¿Y qué pasa con los 8 voltios? Caen a 1 voltio prácticamente. El LED, bueno, esto sí es como una pequeña falla porque no sé si es por la cámara o algo, pero se ve como si alumbrara, pero eso no es normal que alumbre. Miren, ya ahí lo dejamos conectado y vemos que el voltaje de 8 voltios cayó a 0.8 y el amperaje consume 2 amperios. Ya vemos que el teléfono está a un consumo total, como quien dice. En este caso es un LED, pero es como si fuera el teléfono un consumo total. Los 8 voltios que nosotros le inyectamos se están yendo por el condensador en corto a tierra y el LED no enciende y el cable que colocamos a tierra está hirviendo. Así es como de pronto nosotros entonces venimos, inyectamos voltaje, tocamos por la zona y ahí por ejemplo tocamos y está caliente ese condensador. Ya sabemos que es un cable que colocamos, pero está caliente ese condensador y decimos, ah, este es el corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Miren, ahí está el cable que simula el corto. Lo que hacemos es, encontramos el que está en corto, es ese condensador, entonces vamos a quitarlo. Ahí lo que hice fue partir el cable y lo retiré. Ahora, si le coloco la corriente de 8 voltios, quemaré el LED con seguridad. Miren, ahí lo coloco, ya el voltaje no se va a 0 voltios como antes, quedan sus 8 voltios, pero el LED no enciende, porque lo quemamos. Al retirar el corto e inyectarle 8 voltios, siendo el LED de 3 voltios, lo quemamos. Entonces miren, por ejemplo, ahora ya sin el corto vamos a colocarlo en 3.4, 3.5 voltios, que es el voltaje del LED, y ahí debe encender. Listo, pero entonces como ya es el LED que tenemos conectado, le inyectamos 8 voltios, ya lo quemamos. Tenemos que utilizar otro LED. Entonces miren, ahí está lo de los teléfonos. Si está en corto, nosotros podemos colocarle el voltaje que queramos y todo ese voltaje se va a ir a tierra y no va a quemar el circuito. Listo. Pero cuando retiremos el corto o el condensador malo, suponiendo que sea un condensador, no podemos seguir inyectando los 8 voltios porque ya ahí los 8 voltios sí irían al circuito y lo quemarían. Como este caso, en este caso pudimos inyectar 8 voltios y veíamos que los 8 voltios se iban a tierra, se quedaba la fuente como en 1 voltio porque todo se estaba yendo por el corto. Apenas quitamos el corto, el LED de una vez recibió los 8 voltios y se quemó. Miren, ahí tenemos el corto, ahí partimos el cable y vemos cómo el LED alumbra en los 3.4 voltios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular nuevamente el corto. Vamos a intentar pegar o sostener el cable con la mano entre positivo y negativo, simulando un corto,
y le vamos a inyectar los 3.4 voltios. Bueno, ahí no está, ahí ya ese contacto, miren, ahí lo toco y ahí estamos haciendo contacto entre el, bueno, vamos a sostenerlo con el dedo para no estar soldando tanto. Bueno, miren, ahí sostengo el cable y coloco en corto el circuito, miren, y le inyecto 7 voltios, miren, cómo se caen los 7 voltios a 0 voltios y el amperaje se pone en 2 amperios, porque tengo la fuente ahí limitada a 2 amperios. Entonces, miren, la fuente está yéndose toda a tierra a través del corto. Los 7 voltios que yo inyecto por el positivo, pasan por el positivo, van por todo el condensador y se regresan a tierra, no van al LED. ¿Por qué? Porque está en corto. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el teléfono cuando está en corto. Nosotros inyectamos voltaje de manera punteada para percibir un calor, así, listo. Cuando nosotros percibimos el calor, miren, ahí estamos inyectando, recuerdo, 7 voltios. Cuando percibimos el calor ya sabemos lo que está en corto, lo retiramos y ya no podemos seguir inyectando el voltaje que queramos porque vamos a quemar el teléfono o el circuito. Ya. Entonces miren, ese LED es de 3 voltios aproximadamente, ¿verdad? Entonces miren, de 3 voltios aproximadamente y le estamos inyectando 7. Miren, ahí vean, 7 voltios en amarillo sale y como está en corto, los 7 voltios que hacen no van hacia el LED. Lo que hacen es que se van a tierra inmediatamente. Miren, se van a tierra y queda 0 voltios y 2 amperios consume. Viene por el positivo, pasa por el corto que tiene el condensador y se va a tierra. Y ahí le hemos inyectado 8 voltios a esa línea que es de 3 voltios y no se quema porque está en corto. Entonces, lo que hacemos luego, mira, ahí sigue sin prender porque está en corto, pero entonces ahora rompamos ese corto. Retiramos ese condensador malo, el teléfono ya quedó sin corto y le inyectamos el voltaje y ahí se enciende. Listo. Recuerden, si cuando retiramos el corto ya no podemos inyectar el voltaje que queramos. Tenemos que inyectar un voltaje ideal a la línea. En este caso, como es un LED de 3 voltios o 3.7, por ahí en promedio hasta 4, el voltaje ideal es ese, de 3 a 4 voltios. No lo podemos pasar de ahí porque lo dañamos. Listo. Cuando estemos detectando corto tenemos que hacer eso, puntearlo y no dejarlo conectado e irnos a tomar un café para inyectar voltaje. Listo. ¿Por qué? Porque el corto es como es un cable, o sea, internamente el condensador se une y es una unión débil, no es una unión como una varilla de acero, es una unión como un alambre. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nosotros conectamos un voltaje y nos vamos a dormir y venimos luego? El alambre se va calentando, 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 porque por ahí pasan muchos electrones en ese corto y tiende a romperse. Por ejemplo, vamos a agilizar un poco ese proceso, entonces para agilizarlo vamos, como quien dice, a inyectarle más electrones. Miren, si lo colocamos y nos vamos a dormir, miren, ahí se pone hirviendo el cable. Más electrones y se pondrá rojo y se partirá. Mírenlo, ahí se puso rojo, botó humo y se parte. Apenas eso suceda, si se parte, el corto se va. Y al corto irse, ya todos los electrones que estamos inyectando de más no se van a tierra, sino que se van al circuito. Ya, y eso quemaría. Miren, por ejemplo, en ese cable de estaño, miren, vean. Si nos vamos a dormir, miren cómo parte el corto. Y al partir el corto, el teléfono se le quitará el corto y seguirá fluyendo. Por eso hay una herramienta que se llama short killer, creo que en español matador de corto. ¿Qué es lo que pasa? Inyecta muchos electrones y consigue el corto y parte o explota el condensador en corto y el teléfono se repara sin necesidad de desarmarlo. Eso lo que hace realmente que es lo que estamos haciendo aquí, inyectar electrones y corta el corto. Miren cómo se ve, cómo hace candela, cómo hace chispa, bota humo y daña los aparatos. Entonces, en conclusión, podemos inyectar, ¿cuánto inyecto yo en voltaje? Siempre a cualquier línea le inyecto 4 voltios, 2 amperios, 4 voltios, 3 amperios. Listo. ¿Por qué no se quema? Porque cuando está en corto realmente, así la línea sea de 1 voltio, todos los electrones se van a ir a tierra, como demostramos ahora con el LED. Al inyectarle 8 voltios y estaba en corto, se iban a tierra y el LED no se quemó, siendo un LED de 3 voltios. Luego, cuando retiramos el corto, le tuvimos que inyectarle ahí sí su voltaje de 3 voltios y el LED siguió encendiendo.
Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que cuando tengamos un corto en un teléfono, alguno de estos condensadores en corto, que sepamos que es un corto de verdad, verdad, podemos inyectar 4 voltios, así la línea sea de 1 voltio y no se va a quemar. Miren, por ejemplo, en este caso la bobina esta nos está pitando en continuidad a tierra. Esto es para diferenciar lo que es un corto y lo que no es un corto. Ojo con eso. Entonces, miren, nos pita a tierra esa bobina. Vamos a colocarla ahí en continuidad. ¿Listo? Entonces, en continuidad vamos a ver cuánto nos da en referencia a tierra. Colocamos una punta a tierra. Ahí está. Y con la otra tocamos la bobina. Miren, la primera bobina no nos marca nada porque su ohmiaje o sus ohmios son muy altos con relación a tierra. Eso es lo normal. Pero ya esta bobina nos está pitando y nos marca 42. Ustedes no la escuchan, pero el multímetro suena, nos da la alerta del sonido, un pitido, y nos marca 42, algo extremadamente bajo. Miren que el resto de componentes solo nos pitan un solo lado a tierra y no los dos para determinar como un corto. Pero acá la bobina sí nos pita como corto. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que nosotros hacemos ahí en esa ocasión, bueno, nosotros no, muchas personas se confunden y lo que hacen es inyectar voltaje ahí. Pero eso no es un corto. Miren, cuando ustedes vayan a identificar un corto, el corto es de la siguiente manera. Ustedes colocan sus dos puntas del multímetro pegadas y miren, cuando me marque a mí 0,000.3.4.5, eso para mí es un corto. Pero si me está marcando 12, de 12, 9 en adelante, de 12 a 10 en adelante, en esta ocasión nos marca 41, eso no es un corto. Simplemente es una línea que tiene baja resistencia a tierra porque por ahí pasan muchos electrones. Otra guía es esto, miren, esa pista de corriente de la bobina es grandota. Eso nos hace referencia a que por ahí pasa mucha corriente. Y en las líneas donde pasa mucha corriente, la resistencia a tierra debe de ser baja. ¿Por qué su resistencia baja? Porque si la resistencia es alta, la corriente que pasa es muy mínima. Entonces, al ser la resistencia baja, la corriente que pasa es mucha. Y esas líneas por lo general van a la CPU, a la GPU, donde se necesita mucha corriente. Entonces, nunca se confundan con eso. No importa que pite, pero un corto debe de ver, ustedes deben de tocar su multímetro, los dos extremos, punta positiva y negativa, y ver si, por ejemplo, su multímetro cuando ustedes pegan las dos líneas marca 10, entonces para ustedes su corto es cuando marque 10 o cuando marque 11. Pero si les marca 50, así pite, eso no es un corto y ahí no van a inyectar voltaje porque van a dañar el teléfono inyectándole voltaje. Entonces, listo, en esta ocasión vamos luego a simular un corto en ese condensador. Cuando simulamos un corto es que vamos a soldar un cable de extremo a extremo del condensador. Eso es lo que le pasa a los condensadores cuando se ponen en corto. En los extremos, se unen los extremos, pero internamente nosotros no lo vemos. Pero es lo que sucede. Se hace una unión delgada entre ellos que coloca la línea a tierra. Listo, entonces vamos a simular eso para ver cómo inyectamos voltaje y cómo se calienta la pieza que se calienta. Listo. Ahora recuerden, esta es la primera parte del video. En la segunda parte del video ya no habrá más ejemplos como lo del LED, sino que nos dedicamos de lleno al propio teléfono en una board con un corto, cómo encontrar la punta positiva, el extremo negativo del condensador, a dónde colocar el voltaje y ver cómo se calienta y lo que sucede. Listo, cuando hay un corto o cuando es fuga, porque son dos cosas diferentes. Ahora, algo muy importante, algo muy importante, yo siempre inyecto 4 voltios o 3 amperios, sea la línea que sea, pero me garantizo que sea un corto, así como vemos en pantalla. Ambos extremos de los condensadores me están marcando 0.003, ya. Los que me marquen así, ahí puedo inyectar el voltaje. En los que no me marquen así, no lo puedo hacer. Listo, porque no tendría en relación, no sería un corto.
Entonces vamos a colocar nuevamente el multímetro, por ejemplo, en continuidad. Y ahí vemos un extremo de ese condensador, miren, 0005. Y el otro extremo 0005 también. Ese condensador está en corto. Y miren, esta bobina nos marca es 40. Esa no está en corto. Así los dos nos estén pitando. No puede estar en corto porque nos está marcando una 40 y realmente el corto es cuando esté muy cercano a cero. Porque mi multímetro ya yo sé que es cuando esté cercano a cero. Por ejemplo, miren este otro que encontramos por acá. Me marca en un extremo 0.008 y en el otro extremo nos marca 0.007. Ese también está en corto. Ya, ¿por qué se colocaron en corto? Recuerden que lo simulamos con un cable, soldamos un cable de extremo a extremo. Entonces, ¿para qué hago esto? Para mostrarle cómo se colocan en corto las líneas y cuándo no. La bobina no está en corto, porque esa bobina está marcando 40 y eso es extremadamente normal. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar algo de Rosin para inyectar voltaje como tal, que es lo del video en sí. Ya. Nosotros encontramos el corto con el multímetro, ya vemos lo que está pitando de ambos lados y me marca 0003, 004 de ambos lados. Ya identificamos esos condensadores y luego ¿qué hacemos? Aplicamos Rosin, colocamos el extremo negativo de la fuente a cualquier blindaje, con el positivo de la fuente nos ayudamos por ejemplo con un destornillador, con una aguja, ahí me voy a ayudar con el mismo multímetro, conecto el multímetro al caimán de la fuente y vamos a hacerle toques leves. Tocamos y miren, de una vez se calienta el condensador que nosotros colocamos en corto. Ya, el condensador que colocamos en corto fue el que le soldamos ese cable. Vamos a aplicar nuevamente Rosin y volvemos a inyectarle voltaje a dicho condensador. ¿Cuánto le estamos inyectando? Miren, le estamos inyectando 4 voltios. Es posible de que esa línea sea, por ejemplo, de 1 voltio. Nosotros no lo sabemos. Simplemente sabemos que está en corto. Entonces, si esa línea, por ejemplo, es de 1 voltio y va al integrado, nosotros, al saber que estamos en corto, le podemos inyectar 4 voltios sin problema. ¿El problema cuál sería? Que nosotros le inyectemos 4 voltios ahí, nos vayamos a dormir, el cable que soldamos o el condensador que se puso en corto internamente se parta, se acabe el corto y esos 4 voltios que inyectamos se vayan al IC y lo dañen. Por ejemplo, miren ahí. Y ahí, digamos que le dejamos un rato los 4 voltios. Y al dejarlo un rato, la unión interna se partió y ya el corto se va. Así el condensador esté soldado, internamente se le partió su unión y el corto se va. Y miren, ya nada más está a tierra en un solo lado. Del otro lado ya no me marca tierra. Miren ahí, 000 y de este lado no marca tierra en continuidad. Vamos a colocarlo en escala de diodo, punta positiva a tierra y marcamos a ver la línea. Miren, de ese lado la línea ya me marca 400. Ya la línea no es tan corta porque la quitamos. Entonces, si ahí inyectamos ahora 4 voltios, ya todo se va a ir al integrado. Y si él era de 1 voltio, lo va a dañar. Pero mientras estaba en corto la línea, podíamos inyectarle, por ejemplo, 10 voltios. Y todos esos 10 voltios se irían a tierra por el condensador en tierra. Así el integrado sea de 1 voltio, no se dañaría. Listo, pero yo siempre le recomiendo inyectar 4 voltios, 3 amperios y no va a haber problema. Después de que la línea sea que esté en corto, ahí vimos la bobina como marcaba 42 y miren cuando está en corto es 4. Ahí no podemos inyectar el voltaje que queramos. Entonces espero que les haya servido de ayuda, que me den un me gusta, que compartan el canal. Recuerden que somos Electrocel y pendiente a la segunda parte, amigos.